Bien, pues hoy es domingo 12 de noviembre de los 2023 y estaremos cubriendo, Dios mediante, la primera parte del capítulo 7 del segundo libro de Samuel, del versículo 1 al 17. Y he titulado este mensaje Buenas intenciones. Buenas intenciones. Acompáñenme ahí en su Biblia. Vamos a leer segundo de Samuel 7 a partir del versículo 1. Dice, aconteció que cuando ya era el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno que de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Oremos. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella nos muestras tus caminos, nos enseñas por dónde debemos andar. Danos un corazón que te tema, dispuesto, Señor, a escuchar tu voz y a obedecerte. Abre nuestro entendimiento, pero sobre todo nuestro corazón. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, recordarán del capítulo anterior que cuando David finalmente trajo el arca del pacto a Jerusalén, la puso en una tienda especialmente construida o preparada para eso. En el versículo 17 del capítulo 6 dice, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Okay. En el arca y le ponen dentro de una tienda, entendiendo por tienda, pues una
algo temporal, movible, ¿no? De hecho, de cortinas, básicamente. Con el paso del tiempo, vemos que David se consolidó como rey y por primera vez en mucho tiempo el pueblo de Israel vivió en paz. El versículo 1 del capítulo 7 dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Viene una época de tranquilidad, de paz. Y siendo un hombre acostumbrado a la acción, pienso que David no se sentía bien sin hacer algo. Así es que decide que tiene que hacer algo con respecto al arca. Tal vez se veía a sí mismo gozando de muchas bendiciones y de gran tranquilidad. Contemplaba su palacio y entonces pensó que el arca de Dios se encontraba en una simple tienda, entre cortinas. Entonces se le ocurre que debía edificar una casa digna para el arca. Un templo donde la presencia y el poder de Dios se manifestaran. Así que expresó al profeta Natán su deseo de edificar el templo, quien dio su visto bueno al proyecto y animó a David a proseguir con el plan. Parecía una gran iniciativa, un buen plan, una buena ocurrencia de parte de David. Pero no necesariamente era conforme a los planes de Dios. Veremos en este relato de la vida de David que más que pensar en lo que nosotros deseamos hacer para Dios, se trata de lo que Él ha hecho y promete hacer por y a través de nosotros. Es una parte central de la Biblia y fundamental en cuanto al plan redentor de Dios. Un comentarista dice: aquí en este capítulo tenemos una llave que abre toda la historia de la Biblia y en donde vemos que la promesa de Dios a Abraham de formar un pueblo propio encuentra su enfoque, su cumplimiento y su refuerzo en David y en su reinado. Y David a su vez nos señala hacia su hijo mayor, nos señala hacia su hijo mayor, el Señor Jesucristo, que es el rey que ha venido y que es el rey que viene. Recordemos que Tiro, el rey de Tiro, mandó madera de cedro, así como carpinteros y canteros para construirle una casa a David, lo que seguramente era un palacio real. El cedro era una madera muy cotizada, muy especial. Y ahora que Dios le había dado descanso de todos sus enemigos y estaba tranquilo en su casa, les decía que posiblemente David pensó que no era justo que él viviera en una casa, en un palacio, mientras que el arca de Dios, que significaba la presencia y el poder de Dios, había sido colocada en una simple tienda. Como que estaba medio dispareja la cosa, ¿verdad? Así que David le plantea sus planes al profeta Natán, quien por cierto aparece por primera vez en escena y sería un personaje relevante en la vida de David. Versículo 2 dice: dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Conociendo que Dios había puesto su favor sobre David, el profeta le dice que eche a andar sus planes. No dice específicamente algo acerca de construir una casa para el arca, pero se infiere por la comparación. Yo estoy en una casa hecha de cedro y
El arca está en una sencilla tienda de campaña. Y esto se confirma más adelante. Sin embargo, Natán había actuado con precipitación, sin haber consultado a Dios, y esa misma noche recibe palabra de parte de Dios. Palabra que le dice: no tan rápido, Natán. Yo tengo algo que decir al respecto. Le vas a decir a David lo siguiente: no solo no me vas a edificar casa en la que yo habite, sino que yo te diré cuáles son mis planes para ti y para tu descendencia. Así que, en primer lugar, vemos cómo la perspectiva de David acerca del arca se estaba manifestando. Tú no me vas a edificar casa porque no te lo he pedido. ¿Sí? Esa es la respuesta de Dios a través del profeta Natán. Versículo 4, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Vemos que esa misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciéndole que no había exigido en ningún momento la construcción de un templo en el pasado, y que primero haría a su siervo David una casa y confirmaría el trono a su descendencia para siempre. Básicamente le dice: dile a David que no se trata de lo que él quiera hacer por mí, sino de lo que yo he hecho por él y haré en él y a través de él. Vemos aquí que tanto Natán como David actuaron de una manera precipitada, apoyándose en su propia prudencia y no en la expresa voluntad de Dios. Habíamos visto a David antes consultar a Dios de una manera muy puntual. ¿Enfrentaré al enemigo? ¿Cómo lo voy a hacer? Y ahora, quizás en esa tranquilidad, en esa ociosidad en la que estaba, dice: voy a construir un templo para el arca. Y Natán le dice: adelante, tú eres el rey, dale. ¿Sí? Pues no, dice Dios. Hacerle un lugar decoroso al arca del pacto. Las buenas intenciones. Es necesario actuar conforme a la voluntad de Dios. Vemos a dos personajes, ambos temerosos de Dios, con buenas intenciones, pero equivocados. Se resalta de nuevo la importancia de consultar a Dios antes de hacer cosas, por más buenas que parezcan. Pero así como le sucedió a Natán, el verdadero motivo por el cual queremos hacer tal o cual cosa. Y esa es la parte difícil. ¿Sí? Eso es lo que nos cuesta trabajo. A veces no queremos esperar porque no queremos ser confrontados con nuestras verdaderas motivaciones, aún en las cosas que hacemos para Dios, ¿verdad? Y es interesante que Dios hable en términos de su habitación. ¿Sí? Cuando se habla del arca, se entiende pues que representa la presencia misma de Dios. Ese era el entendimiento en aquel tiempo. Pero se nota cierta ironía en las palabras del Señor. ¿No te parece que una tienda portátil es mejor que un edificio fijo? Por todo el desierto, desde que salieron de Egipto, voy con ustedes. Y qué práctico, ¿verdad? De que nos deteníamos
Y cuando debíamos avanzar, levantábamos todas las tiendas de campaña y vámonos, seguimos adelante, ¿no? Ahí va Dios con ellos. Jamás, dice, he solicitado que se me edifique una casa de madera. ¿Cuándo yo te dije o le dije a alguien, hey, ya me cansé de estar viviendo en esta situación, ¿verdad? Construyanme un templo. Entonces Dios le dice, más bien yo te voy a decir cuáles son mis planes para ti y para tu descendencia. Así que en primer lugar, vemos los planes de David para Dios. Y en segundo lugar, los planes de Dios para David. Y lo vamos a ver en 3 etapas. Número 1, le recuerda el propósito para el cual lo llamó. Número 2, le comunica los planes que tiene para él y su pueblo. Y número 3, le promete un reinado perpetuo a través de su descendencia. Y esto es lo que conocemos o se conoce como el pacto davídico, el pacto en David, que es una continuación y ampliación del pacto abrámico. Veamos entonces en primer lugar que le recuerda el propósito para el cual lo llamó. Los planes de Dios eran distintos a los de David. Sería él quien haría de David y de su descendencia una casa. Así que empieza por recordarle el propósito para el cual lo escogió, de tal manera que no pierda la perspectiva. El versículo 8 dice, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Recuerda, David, recuerda. Dile, dice Dios a Natán, dile a mi siervo David. Es decir, vamos poniendo las cosas en el orden correcto. David debía tener en mente que aunque era rey, seguía siendo siervo de Dios. Dile a mi siervo David. Además, fue el Señor quien lo sacó desde muy joven de allá de pastorear las ovejas de la familia para ungirlo como rey y darle el propósito de ser príncipe sobre su pueblo. Y el término príncipe hace alusión a estar subordinado al verdadero rey. Sabemos que David es ahora rey, ¿sí? Pero en realidad, desde la perspectiva de Dios, es un príncipe, porque el rey es uno y ese es Dios. De no ser por la intervención de Dios, no se sabe qué sería de ese joven David. Pero un día Dios le dijo al profeta Samuel, te enviaré a Isaí de Belén porque me he provisto un rey entre sus hijos. Me he provisto un rey entre sus hijos. No era un rey como Saúl, un rey como deseaba el pueblo, sino uno conforme al corazón de Dios, en el que Dios había puesto su corazón. Entonces Dios le recuerda que fue él quien lo llamó y le dio un propósito. Además le recuerda que desde entonces ha estado presente en su vida, protegiéndolo y dándole la victoria sobre sus enemigos. Versículo 9 dice, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y de esto no había duda, David no tenía duda alguna en cuanto que Dios había estado con él todo el tiempo, desde que lo puso al lado de Saúl para ministrarlo en sus arranques de locura. Y luego durante la persecución que sufrió de parte de Saúl, Dios protegiendo a David de los filisteos, de los amalecitas, de los jebuseos, de las tribus del norte. En todo tiempo Dios había estado ahí, protegiendo, cuidando, guiando, sosteniendo a David, aún
cuidándolo de sí mismo. Cuando en aquel arranque de ira va en contra de Nabal con intención de matarlo. Y cómo Dios le estorbó a través de la esposa de Nabal, Abigail. ¿Sí? Entonces la presencia de Dios era manifiesta. Aún de sus mismos errores, Dios lo había librado. Así que en resumen, Dios le dice, no se te olvide quién es el que te ha escogido y designado para ser rey sobre mi pueblo. Y no solo eso, sino que he estado contigo en todo momento, destruyendo a tus enemigos y protegiéndote. De la misma manera, de no ser por la intervención de Dios en la vida de cada uno de nosotros, aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin Dios y sin esperanza en este mundo, caminando sin propósito hacia la condenación eterna. Y es por eso, por lo que debemos vivir agradecidos con Dios y dispuestos a caminar en obediencia a su palabra. Así que Dios le dice a David, qué bueno que tengas esta noble intención de construir un templo para mí. Pero antes escúchame. No olvides que yo soy el de la iniciativa. No olvides mi propósito para ti. Y pon atención a los planes que tengo. Así que en segundo lugar le comunica los planes que tiene para él y su pueblo. Acuérdate del pasado. Te comunico los planes que tengo para ti y para tu pueblo en el futuro inmediato. David tal vez veía la situación como si ya hubiera alcanzado la meta. Ya pasó todo, ya soy rey. Se acabó esto, ¿no? Ya ahora sí a disfrutar de las mieles del reinado. Sin embargo, el Señor no había terminado lo que se proponía hacer en David y por medio de él. Así que le dice tres cosas que le daría. Tres cosas. Versículo 9, en la última parte le dice, y te he dado, en realidad debería decir, haré de ti un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Así que en primer lugar, le dará un nombre grande, un nombre que será reconocido a través de las eras. Y estas palabras apuntan a la promesa que Dios le había hecho a Abraham hace mucho tiempo, ¿no? Desde Génesis 12:12, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Haré de ti ¿qué? Una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El comentarista Baldwin dice, un gran nombre es una promesa que mira mucho más allá de su propia vida. Cuando uno más grande que David coronaría con un nuevo significado todo lo que David había representado como rey y haría que el nombre David fuera conocido en todo el mundo. Y sabemos a quién se refiere, ¿verdad? A Jesucristo, el descendiente de David en la carne. Pero no nomás le daría un nombre grande, sino también un lugar donde establecerse y encontrar paz y descanso. Vean el versículo 10, dice, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Aquí hay un cambio de David a mi pueblo. Lo que el Señor prometió hacer por David fue, y que no se le olvidara, por amor de su pueblo. Estas palabras hacen eco del canto de Moisés en el momento del Éxodo. En Éxodo 15:17, si vamos a Éxodo 15:17,
en este cántico de Moisés y María, en el 17 dice, y tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Aquí se refiere a la tierra prometida de Canaán. Y aunque en los tiempos de David los israelitas ya habitaban en esa tierra prometida, la promesa iba todavía más allá de solo habitar en la tierra. Sería un lugar que les proporcionaría esperanza y consuelo en todo tiempo. Si recordamos, en el tiempo del exilio, no fueron llevados cautivos a Babilonia. La promesa era que regresarían a esa tierra. Y eventualmente regresaron. Entonces sería un lugar que proporcionaría esperanza y consuelo en tiempos difíciles. Y una visión de seguridad aún futura, más allá de esos tiempos. Un tiempo de paz y descanso permanente, lo cual se cumplirá totalmente en la nueva Jerusalén. Ahora, debido a que las cosas estaban tranquilas y habían vencido a los filisteos y expulsado a los jebuseos, David tal vez pensó que ya todo estaba cumplido. Sin embargo, el Señor le deja saber que la paz y descanso que le prometía aún no llegaba. No llegaba de manera completa, pero que le otorgaría a través de él. Y juntos, estos tres elementos que le comunica Dios a David, un gran nombre, un lugar seguro y paz y descanso para Israel, nos llevan de vuelta a la promesa hecha originalmente a Abraham. La fidelidad del Señor a esa promesa se ve en todo lo que había sucedido durante la experiencia de David. Pero los planes de Dios a través de David iban mucho más allá del futuro cercano. De manera que le reitera al profeta diciéndole, asimismo Jehová te hace saber. Entonces, en tercer lugar, le promete un reinado perpetuo a través de su descendencia. Le promete un reinado eterno a través de su descendencia. En primer lugar, le recuerda el propósito para el cual lo llamó. En segundo lugar, le comunica los planes que tiene para él y para su pueblo. Y en tercer lugar, le promete un reinado perpetuo a través de su descendencia. Vean el versículo 11. En la última parte dice, así mismo Jehová te hace saber que él te hará casa. La palabra casa se repite varias veces en este relato y se usa de dos maneras. Para David se trata de un lugar, una edificación de material donde el arca del pacto resida, donde esté resguardada. Pero el Señor no dice te edificaré una casa, sino te haré casa. Te haré casa. David ya tenía un palacio real. Así que se refiere más bien a una dinastía o a un reino. Y la promesa de Dios para hacer una casa consta de varios elementos. Primero, debía saber que esa promesa trasciende o trascendería a David mismo, va más allá de su vida. Porque David no iba a ser eterno. Dice el versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, por si acaso, ¿verdad? David pensaba que ese reino eterno iba a ser a través de él, que nunca iba a morir. Que lo dudo que pensara eso, pero por si acaso, dice, cuando tú te mueras, fíjate lo que va a pasar. En segundo lugar,
le dice que es su heredero quien le edificará una casa al Señor, ahora sí, una casa de material. Dice el versículo 12, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Él edificará, dice el versículo 13, él edificará casa a mi nombre. Linaje, como sabemos, significa descendencia o semilla. Así que está hablando no necesariamente de un individuo, sino colectivamente de toda una línea de descendientes, tu simiente. Y el siguiente versículo nos da a entender que se trata, en primer lugar, del heredero más próximo de David, Salomón. Pero veremos que en el sentido ampliado, la descendencia de David no terminaría con Salomón. La casa física, el templo que David quería construir para el arca, le tocaría a Salomón, su hijo, construirla. Conocemos esa parte de la historia. Pero a David le dice, no serás tú el que construya la casa que tienes en mente, será tu heredero. Pero Dios tiene en sus planes algo más importante que la construcción de un templo. Se trata de una dinastía de donde surgiría el Salvador. Así que le dice, en tercer lugar, te voy a asegurar un reino. Un reino eterno, permanente. Después de la muerte de David, el Señor aseguraría un reino estable y permanente a través de su linaje, a través de sus descendientes. Dice en el 12, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y nos brincamos al 16 y dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Como pueden ver aquí, las palabras afirmar, siempre, eternamente, están presentes de manera enfática. Se trata de un reino que trasciende a David, que trasciende las generaciones, un reino eterno que se consolidará a través del Hijo, con mayúscula, de David, el Señor Jesucristo. Tu casa, tu reino, tu trono. Esto se cumpliría cabalmente en Jesús. Cuando el ángel anunció a María que iba a concebir un hijo, le dijo en Lucas capítulo 1, vamos a Lucas 1, dice el 31, versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande. Le daré un nombre grande, ¿se acuerdan? Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Pero, ¿cómo podría asegurarse la continuidad del reinado a través de los descendientes de David? ¿Qué es lo que iba a asegurar que esto fuera posible? ¿Qué tal si le salía un hijo ahí medio impío, o, o un nieto, o un bisnieto? ¿Cómo? ¿Cómo va a suceder esto?
solo por la incondicionalidad del pacto. Así que en cuarto lugar, le comunica que se trata de un pacto incondicional. Versículo 14 dice, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Versículo 15, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. O sea, la estabilidad, la firmeza, la permanencia del reino está asegurada básicamente por dos cosas. Uno es la relación de Dios con el rey en calidad de padre e hijo. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y en primer lugar, estas palabras apuntaban al hijo y heredero de David, a Salomón. Sin embargo, el contexto para siempre, al final del versículo anterior, muestra que también señalaban más allá de Salomón a los descendientes posteriores de David que reinarían en Jerusalén. Y finalmente a Jesús, el hijo de David. Y eso es lo que ha hecho Dios con nosotros, ¿no? A través de Cristo. Nos ha adoptado para ser sus hijos. Eso es lo que asegura nuestra relación con Él. De que ahora somos hijos por la fe en Jesucristo. Entonces la estabilidad de este reino se determina por la relación padre e hijo, pero en segundo lugar por la misericordia de Dios extendida al rey y sus sucesores. Vean el versículo 15, pero mi misericordia no se apartará de él, ¿sí? Ni de Salomón, ni de los reyes que venían después de Salomón. Y como sabemos, misericordia se usa en relación con la fidelidad a un pacto. Significa literalmente el amor fiel que se arraiga en el pacto concertado por Dios. Es por mi misericordia que esto es seguro, que esto va a llegar a un término tal como lo estoy prometiendo. La fidelidad de Dios a su pacto permitiría que el reino se extendiera a través de las generaciones hasta que llegara aquel descendiente de David que no cometería pecado. Esto no quiere decir que en el ínter no sufrirían las consecuencias de su pecado. Y pongamos mucha atención porque esto tiene mucha relevancia para nosotros. Y si él hiciere mal, dice, o mejor dicho, cuando haga lo malo, porque aquí realmente está queriendo decir que cuando haga lo malo, no es si iba a hacer mal, sabía que iba a ser, los reyes que seguían iban a hacer el mal. Cuando haga lo malo, recibirá el castigo de parte de Dios. Habrá castigo para los que cometan pecado porque Dios disciplina y azota por amor a todo el que recibe por hijo. Dios disciplina y azota por amor a todo el que recibe por hijo. A veces pensamos que la disciplina del Señor, el castigo del Señor es a pesar de su amor. No. Es porque nos ama, que nos disciplina. Dice, habrá castigo para los que cometan pecado porque ese es Dios. Y la declaración parece indicar que el castigo vendría por medio de agentes humanos, la vara de hombres, los azotes de hijos de hombres. Y nosotros que conocemos la historia, pues sabemos que esto sucedió.
el pueblo de Israel fue severamente castigado por otras naciones. Es más, desde David, sus hijos lo hicieron sufrir mucho, pero fue consecuencia del pecado de David. Y claro, la responsabilidad de los hijos también. Pero de ahí en adelante, hasta que viene la invasión de los asirios, cuando son llevados a la cautividad, o sea, iban a sufrir las consecuencias de su pecado, pero la fidelidad y la misericordia de Dios no se iba a apartar de ellos. No sería como el castigo que cayó sobre Saúl, que sufrió el rechazo completo, fue desechado como rey, él y su descendencia. Se acabó el reinado para Saúl. Dice, aquí no va a ser así. A pesar de su maldad, yo voy a asegurarme que esto continúe hasta que llegue aquel rey que no cometerá pecado. Las promesas o el cumplimiento de las promesas no dependía de los descendientes de David, sino solo del Señor. Y esto nos proporciona a nosotros gran esperanza, ya que nos permite descansar en el hecho de que nuestra salvación no es por obras, por lo que nosotros podamos hacer para ganarlo la aceptación de Dios, sino únicamente por su misericordia. Efesios 2, versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aún estando muertos, dice, aún estando muertos en delitos, en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aclara, por gracia son salvos. Eso es lo que garantizaba que esto se cumpliera. La fidelidad de Dios a su pacto. Su misericordia. Y obviamente su poder para hacer que eso sucediera. Hemos visto, ¿verdad? A través de todo el estudio de David, de estos dos libros de Samuel, cómo la soberanía de Dios es bien clara, ¿no? Su providencia. En resumen, Dios le garantiza a David una casa, pero no una casa física como hemos visto, sino una dinastía firme y perpetua, de donde surge la esperanza mesiánica, la venida del Salvador. Dios no necesita un templo hecho por los hombres donde habitar. Número 2, fue Dios quien escogió a David con un propósito. Lo bendijo con su presencia y lo protegió ante todas las amenazas que sufrió. Número 3, le promete hacer de él un gran nombre. Darle una tierra para el pueblo y paz y descanso de sus enemigos. Pero además, número 4, le promete un reinado firme y eterno, garantizado por su misericordia. Las escrituras del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento en la persona y obra de Jesucristo, proclamada en el Nuevo Testamento. Y lo vemos en muchas partes, pero particularmente en su discurso en Pentecostés, Pedro, citando el Salmo 16, señala que David espera con ansias al que ha de venir. Vamos a Hechos 2:25. Aquí está Pedro citando un salmo de David. Hechos 2:25 dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Son palabras de David, anticipando a Jesucristo. Y luego dice Pedro en el versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, David fue mortal, como todos nosotros, ¿verdad? Pero siendo profeta y sabiendo que con juramentos Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro está asociando precisamente las palabras de Dios a David en el segundo libro de Samuel, capítulo 7 que acabamos de ver, con su cumplimiento en Jesucristo, al menos su cumplimiento parcial. La promesa dada es que de su descendencia, de la descendencia de David, vendría Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuyo reinado es firme y eterno, y al que tenemos, por su gracia, acceso mediante la sangre de Cristo. Salomón, el hijo, el heredero de David, el rey que le siguió a David, finalmente construyó un templo en el que se colocó el arca de Dios. Pero como hemos visto, la promesa en el segundo libro de Samuel capítulo 7 se cumplió finalmente en Jesús. Era el descendiente de David en quien el propósito de Dios finalmente llegaría a su fin. Tal como lo había prometido este hijo de David, construiría una casa para el nombre del Señor. Sin embargo, ahora no sería un templo hecho de material, sino mi iglesia. Te haré casa, le dijo Dios a David. Te haré casa. ¿Tú me quieres hacer una casa? Necesito. Yo te voy a hacer casa. Yo voy a construir. Yo voy a edificar mi iglesia. Aquellos a quienes Jesús reuniera a sí mismo llegarían a ser una casa espiritual, de la cual el templo construido por Salomón no era más que una sombra. Vamos a 2 Corintios 6:16. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:16, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Recuerdan las palabras de Dios a David? Tu descendiente. La promesa va a estar basada en esa relación de padre e hijo. ¿Sí? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué hermoso, ¿verdad? Qué promesa tan preciosa. Entonces,
¿Tuvo David una buena idea? Quizás. Pero no era lo que Dios tenía en mente. David quería hacer algo significativo para Dios, pero su importancia y trascendencia no estaba en lo que él pudiera hacer por Dios. No se trataba que dijeran, miren el templo que hizo David, y que por eso trascendiera su fama. Se trataba de lo que Dios había hecho, continuaba haciendo y haría por él y a través de él. Y lo mismo aplica para nosotros, los que por su gracia hemos venido a formar parte de su familia por la fe en Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Sacrificios? ¿Religiosidad? ¿Obras de relumbrón? ¿Manifestaciones de gran espiritualidad? Vamos al Salmo 51:15. Salmo 51:15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Un corazón rendido a Él. Un corazón rendido a Él. Eso Él no lo despreciará jamás. Reconociendo nuestra incapacidad para agradarlo, no nomás eso, sino nuestra terquedad para ofenderlo. Y que por su misericordia, Él ha extendido la salvación a nosotros. ¿Qué le falta a Dios que le podamos dar? ¿Habrá algo que le falte a Dios que le podamos dar? Isaías 66:1 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? A ver, espérate. Si el cielo es mi trono, si yo habito en todo el universo, ¿me puedes ubicar contener en una casa, en un templo, un edificio? Ahí donde yo voy a tener reposo, donde voy a estar recluido. Dice el versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Con qué vas a venir a apantallarme? Dios no está esperando que lo tratemos de impresionar con lo que podamos hacer por Él. Más bien quiere un corazón contrito y humillado que reconoce su incapacidad para agradarlo y que se dispone para escuchar y obedecer su palabra. Ahora, no se trata de no hacer nada en contribución al reino de Dios. De hecho, se nos manda predicar el evangelio y hacer discípulos. De lo que se trata es de no hacer cosas solo porque nos parece bien y con eso pensar que agradamos a Dios y ahora merecemos la bendición de Dios, ¿verdad? Porque hemos hecho cosas para Él. Podemos tener muy buenas iniciativas, pero como dice un comentarista, Dios no necesita de nuestras ideas.
Él no necesita nuestras agendas. Él no necesita que nos quedemos sentados en nuestra condición establecida, soñando, haciendo planes. Es Dios quien establece el programa. Dios establece la agenda y Dios será glorificado en todo. Y eso es lo que le dijo a David. Esta es mi agenda, David. Esto es lo que yo voy a hacer. Y tú eres mi siervo. Lo voy a hacer a través de ti. Y si no entiendes el privilegio que eso significa, entonces, pues estamos amolados, ¿verdad? Debemos estar dispuestos a dejar a un lado nuestros propios planes, deseos y nuestras agendas para someternos a la voluntad de Dios. Oremos. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Es a través de ella que tú nos enseñas, nos redarguyes, nos confrontas y nos instruyes en toda justicia. Ayúdanos a creerte, a descansar en tus promesas, a desear tu presencia, no importa dónde estemos, en qué situación nos encontremos. Tú eres digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Y gracias por recordarnos que el Evangelio se trata de ti, no de nosotros, de ti, de tu gran misericordia y fidelidad, sin las cuales no podríamos conocerte y mucho menos perseverar en la vida cristiana. Yo te ruego, Señor, que si hay aquí personas a las que tú has hablado por tu Espíritu Santo y convencido de pecado, les guíes al arrepentimiento y a confiar en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. A creer en su corazón que apartados de Cristo nada pueden hacer. Que Él vino a vivir la vida justa que nadie podía vivir. Y en esa condición, ir a la cruz voluntariamente, a dar su vida para pagar por los pecados de todos aquellos, Señor, que reconozcan su condición de condenación por haberte fallado a ti. Bendice, Señor, con salvación y a todos tus hijos, Señor, fortalécenos en la fe, ayúdanos a caminar en esa esperanza gloriosa que tenemos en tu fidelidad, Señor, en tu poder, en tu misericordia, hasta que Cristo venga. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias, porque tú eres digno de ello. Amén.